y es un gustazo estar participando en esta maratón de la Abencopol. Y efectivamente, pues la pandemia nos ha cambiado la vida, ¿no? Qué duda cabe. Esta maratón precisamente es muestra de cómo la vida nos ha cambiado repentinamente, súbitamente, y sin que ninguno de los gurús ni ninguna de las muchas bolas mágicas que dicen predecir el futuro hubiera previsto esta situación en la que estamos. Ahora, cuando hablamos y hacemos la prognosis de cómo afecta la pandemia en el mediano plazo a todos los sectores de la vida cotidiana, suele haber dos visiones contrapuestas, la de el acelerador de las tendencias que ya venían ocurriendo en el mundo y la de la pandemia como un punto de inflexión, un punto de stop donde nos detenemos y vemos cómo seguimos y vemos que ese punto de inflexión implica un cambio definitivo en nuestras conductas y en las visiones que hasta la fecha teníamos. Y creo que en el caso de la ciberpolítica estamos viendo ambas cosas, ¿no? Por un lado, es muy clara la consolidación de la comunicación digital como epicentro de las campañas, equivalente al rol que durante los 60 y 70 tuvo la televisión, ¿no? La migración acelerada de la campaña norteamericana, de la que creo que va a hablar Edgar, es un claro signo de ello, ¿no? Y como siempre, la mejor forma de verlo y de darnos cuenta claramente es siguiendo ese consejo de follow the money, ¿no? Sigue la plata. ¿Y qué nos dice la plata? Y la plata nos dice que si bien desde el 2008 en adelante, desde aquella campaña de Obama que fue muy ejemplarizante, fue un punto de inflexión, si se quiere, de lo que era la ciberpolítica en las campañas. Desde ese punto empezó a ser cada vez más importante la alocación de los presupuestos de campañas a el dinero invertido en ciberpolítica. Pero en el 2007 las curvas definitivamente se cruzaron y en el 2007 por primera vez la inversión publicitaria en medios digitales superó a la inversión publicitaria en televisión. Entonces, en ese momento, desde ese momento ya la ciberpolítica tomaba el epicentro, ¿no? El epicentro de las campañas políticas, ¿no? Sin embargo, en relación al segundo aspecto, creo que también la pandemia nos está haciendo ver algunas cosas que podrían señalar que esto es un punto de inflexión y que la lógica de las campañas va a cambiar tal como la conocemos. Y aquí es donde quería mostrarles un videíto. Я верю в вашу енергію, я верю в ваш рад, у ваш труд. Я верю в Сербію, я верю в свакog srpskog čovjeka i znam da možemo da budemo bolji od drugih. Pokazali smo to prethodne 3 godine i to možemo i moramo da nastavimo. Es un video, como lo ven allí, pues un buen ejemplo de un meeting 2.0, pero es un meeting digital, es un meeting frío, es un meeting de alguna manera distópico y muy poco emocionante. Y creo que este meeting puede estar señalando dos cosas nuevas o dos cambios nuevos que podríamos ver en las campañas digitales. En primer lugar, las campañas serán menos emocionantes. Esta migración acelerada a las campañas digitales serán menos emocionantes porque qué duda cabe que el contacto, la energía que se siente en un meeting real es mucho más importante y te da mucho más energía, mucho más electricidad, si se quiere, cuando se hace en el mundo real que cuando lo hacemos en este meeting digital tan frío. Entonces, este hecho de que las nuevas campañas puedan llegar a ser menos emocionantes puede generar un desbalance entre la razón y la emoción a favor de la primera, que podría beneficiar a la razón. Y un buen ejemplo creo que podemos tenerlo en lo que estamos viendo o lo que está pasando ahora en Alemania, donde la razón se está imponiendo en el electorado como criterio para favorecer o para valorar a sus dirigentes políticos.
¿no? El crecimiento que ha experimentado la CDU y el crecimiento que ha experimentado Angela Merkel es una muestra de ello. Angela Merkel es una líder muy importante, pero es una líder científica, fría, es una líder en la que el afecto hacia esa líder tiene más que ver con la sensación de seguridad que el elector percibe o que la sociedad percibe que puede tener de ella, ¿no? Y no solamente ella es un ejemplo, sino que incluso un mejor ejemplo es que el hombre más popular hoy en día de Alemania es Christian Drosten, que es el virólogo, un virólogo y un académico que es el que está diseñando toda la estrategia en contra de la pandemia, ¿no? Entonces, digamos, este nuevo balance de fuerza, este nuevo peso que se pone en la balanza sobre la razón por encima de la emoción puede estar haciendo algunos cambios y unos cambios que tenderían a desactivar o por lo menos temporalmente desactivar el populismo como elemento importante de las contiendas. Pero también el video del presidente serbio muestra otra cosa y es el poder desmedido que con esta pandemia están adquiriendo los gobiernos. O sea, los gobiernos tienen, qué duda cabe, una mayor fortaleza en ese manejo de la migración de las campañas a las esferas digitales o a las esferas 2.0, ¿no? Entonces, bueno, y creo que para ir cerrando y después dar oportunidad a conversar más sobre este tema, pero al final creo que lo que estamos viendo muchas cosas, estamos viendo muchas tendencias, estamos viendo que estas tendencias impactan claramente sobre la política, hay incidencias sobre el hackeo de la democracia, las posibilidades de hackeo de la democracia, hay mucha gente hablando de nuevas plataformas, del TikTok o de la nueva app que dirá cómo nos veremos en 20 años, pero al final todo el impacto que tienen las tecnologías sobre la esfera política es vertiginoso, sin duda, pero en este vértigo no podemos dejar pasar que al final la relevancia del buen mensaje, la relevancia de la articulación política y del entramado institucional que está por detrás de las campañas sigue siendo lo más importante y seguirá siendo la estrategia quien determine el eje definitivo del juego de la política y esto sí que no nos ha cambiado ni nos cambiará la pandemia, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Has dado justo con los 10 minutos para culminar. Los teníamos muy cronometrados. Yo creo que eso es muy bueno para luego en la sección de preguntas y respuestas que les recordamos a los participantes que va a existir. Una vez nos hablen Edgar Gutiérrez y Cristabel Cartaya, que nos va a estar acompañando en la mañana de hoy. Disculpen por el error en la presentación. Francisco Guerrero va a estar en la tarde, va a estar con nosotros en la mañana Cristabel. Luego de que hablen Edgar Gutiérrez y Cristabel Cartaya, pues va a haber la oportunidad de que quienes están participando puedan hacer preguntas y tanto Carmen Beatriz como Edgar como Cristabel puedan dar sus respuestas en un intercambio con los participantes, que es la idea sobre todo de este workshop y de la metodología que hemos estado aplicando hasta el momento. Eso yo creo que es una oportunidad importante. Y yo creo que, bueno, en ese sentido, damos paso de inmediato a Edgar, si ya está listo. Edgar Gutiérrez es venezolano, consultor político, estratega electoral, se especializa en 3 áreas: investigación, estrategia y comunicación política, ha asesorado campañas electorales y de gobierno en Bolivia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, República Dominicana y Venezuela a nivel local, regional, parlamentario y nacional. Ha servido como director de comunicaciones en campañas presidenciales y tiene una amplia experiencia en manejo de crisis en áreas política y gubernamental. Es profesor invitado en universidades de Venezuela y España en materias de estrategia, de comunicación, imagen y mercadeo político. Y para adelantar un poco el tema que nos iba a hablar el día de hoy, pues tenía, creo que, puntos importantes sobre el manejo de la estrategia
digital y cómo ha cambiado en torno a la elección en estos momentos en los Estados Unidos. Edgar, ¿estás listo? Sí, cuando quieras. Tú me das el pistoletón. Adelante. Ok, pongo el cronómetro a ver si logro el milagro que hizo Carmen Beatriz. Primero, agradecer la invitación, felicitar a los organizadores. Sé que hay varios de la asociación involucrados, sé que está Reñero, sé que está David, Mayra especialmente sé que ha tenido un gran rol detrás de esto. Muchos más que no menciono. Carlos Escalante, por supuesto. Bueno, en general, felicidades a todos. Ustedes saben que en estos tipos de eventos hay dos tipos de presentaciones, al menos yo lo veo así, ¿no? Las presentaciones que son como más filosóficas, donde uno se hace preguntas, se cuestiona cosas, hace eso, grandes interrogantes, y otras presentaciones que son como más operativas, ¿no? Más prácticas, más tácticas. En esta ocasión he decidido hacer de la segunda, voy a compartir pantalla. Ustedes me dirán, Eric, tú me dirás si se ve lo que estoy compartiendo. Por favor, porque el video de Carmen no se vio, al menos yo no lo pude ver. Yo estoy viendo tu presentación perfectamente, sí. Todavía no ampliada, ahora sí. Estrategias digitales para una pandemia digital. Ok, me robé un minuto a mí mismo, voy rápido con esto. Esto se centra básicamente en un artículo que es muy reciente, se publicó hace menos de 2 semanas, o hace exactamente 2 semanas, que escribieron los señores que están del lado izquierdo de la pantalla, el de bigoticos, que es David Axelrod, ahora no tiene bigotes, y el del medio, que es Plouffe, David Plouffe. El primero fue el estratega de campaña de Obama y el segundo fue su gerente, su general manager, el gerente de campaña. El que está del lado izquierdo, Catirito, es Jim Messina, que dirigió la campaña del 12 de Obama. Los otros dos dirigieron la del 8, estuvieron en la primera línea del 8. Y Axelrod y Plouffe escriben un artículo muy raro, porque además conocen directamente a Biden y deciden poner un artículo en un periódico como el New York Times, donde le hacen una serie de recomendaciones. Es un memo público que además es incómodo, bueno, tienen algunas reflexiones que yo quiero compartir aquí y traducir de algún modo a quizás un país donde es muy difícil pensar ahorita en elecciones, yo al menos no lo pienso en el corto plazo, pero que en algún momento se podrá, y que también algunos de estos consejos, algunos obvios, pero no por ello menos importantes, deban retomarse, ¿no? Aquí está el artículo, ¿qué necesita hacer Biden para vencer a Trump? Publicado el 4 de mayo, y ellos dicen, bueno, para ganar, él tiene que buscar la manera de ir más allá de esas cintas, de esas grabaciones que hace desde ese sótano y proyectarse a sí mismo como alguien en un mundo cada vez más digital, cosa que ya Carmen Beatriz nos planchó, ¿no? nos puso en ambiente. Ese artículo se cuestiona, se hace la gran interrogante de, bueno, como un hombre que está ahí donde ven en esta foto, en su sótano, puede ganar de un todopoderoso presidente en ejercicio. Todos sabemos los poderes y las ventajas que otorga, digamos, la incumbencia como plataforma para ser candidato a la reelección, y además es un tipo como Trump, amado por unos, detestado por otros, me cuenta entre los segundos, que con un tweet cambia la narrativa, cambia la agenda informativa, pone a todo el mundo a hablar sobre lo que tuiteó. Entonces, ¿cómo tú desde un sótano puedes pelear contra el nivel de desventaja? Axelrod y Plouffe rápidamente citan estas cifras que son muy interesantes. Las tomé de Axios, el mismo artículo de Axelrod lo cita, donde habla que, por ejemplo, en menciones de noticias por cable, en canales de televisión por cable, la diferencia es de 3-1. En interacciones de social media, la diferencia es de 7-1. En seguidores, en la base de seguidores, tanto en Facebook, Instagram como en Twitter, la diferencia es de 15-1. En el tráfico web, 6-1, y en búsquedas de Internet, en Google Search, de 7-1. ¿Cómo se puede, en el mundo digital, sin poder salir de casa, combatir? Ellos lanzan varias cosas, pero hay una frase que a mí me encanta, que yo la puse aquí, donde dicen que mientras la televisión aún tiene fuerza, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Snapchat y TikTok son todos esenciales en un mundo. Se me borró la pantalla aquí, no la veo. Perdón, que no puedo leer bien. En un mundo donde el cual los viajes, el contacto directo de los candidatos, yo no diría que está severamente limitado en este momento, está completamente en suspenso, al menos por el momento. La elección es en noviembre, aún queda tiempo. Muchos aspectos, señalan ellos, son la campaña en sí misma, no son una parte de ella. Esa reflexión, dicho, de estos gurús, que tampoco vieron que venía esto, como bien decía Carmen Beatriz, a mí me parece interesante. La campaña ahora va a ser solo YouTube,
solo Facebook, solo Twitter, solo Instagram. Yo creo que no, pero en buena medida, al menos por estos momentos, en estos instantes de combate político en los Estados Unidos. Y uso este ejemplo como una plataforma, digamos, visible para muchos. Es la campaña sobre la que más vamos a hablar este año. Ellos lanzan 5 consejos, ¿no? El primero es actuar como un insurgente y no como un incumbente, no creer que la tienes cómoda, no porque las encuestas te favorecen hoy, que lo favorecen, pero en algunos estados, digamos, está muy reñida la cosa. Florida, por ejemplo, está a 3, 4 puntos, eso es margen de error. Ellos señalan que tienes que actuar como un insurgente. ¿Qué significa eso en la práctica? Es una de las ideas que yo uso aquí para responder la pregunta de cuáles son las estrategias digitales en una pandemia digital. Bueno, hay que jugar siempre a la ofensiva, siempre, siempre. Pareciera algo medio suicida, medio, ¿cómo se llama esto? Cuando el ataque, ¿cómo se llama el ataque que hacían los japoneses? El ataque, sí, suicida. No es el harakiri, ¿cómo se llama el ataque de los japoneses? Kamikaze. Gracias, perdón por mi escaso vocabulario japonés. El kamikaze, bueno, hay que jugar la ofensiva, más sobre todo desde la perspectiva de controlar la agenda noticiosa, controlar la agenda narrativa, poner al contrario siempre a defenderte, sobre todo si tu contrario es súper poderoso. El segundo consejo es, y con Trump no hay otra manera de pensar en una elección, es que hay que prepararse para un combate despiadado. Y hoy las redes, hoy lo digital, hoy lo virtual, tiene muy poco de decoroso, tiene muy poco de terso, es una peleadera todo el tiempo, es una paliza que hay que darse todos los días contra troles, contra bots, contra granjas, contra incluso periodistas que existen de verdad, pero que no tienen más nada que hacer sino estar en su casa en cuarentena y odiar al mundo. Y eso es parte de la campaña. Entonces hay que prepararse para eso. En ese sentido hay que monitorear y dimensionar exactamente el peso de las cosas, el peso de las interacciones, el peso de las conversaciones, los nodos. Camiometriz, por ejemplo, tiene muchos análisis interesantes recientes de quién genera nodos en conversaciones, y eso es clave tenerlo muy, muy en cuenta. Hay que responder a tiempo, hay que responder adecuadamente, y si es necesario, hay que contraatacar. Así como suena en rojo, contraatacar. El tercer mensaje es expandir la huella digital, que es una cosa que yo creo que es obvia, pero no siempre se hace, y es más, digo que son más las veces que no se hace que las que sí, donde la base tiene que replicar y compartir tu contenido. En el artículo ellos hablan de que, bueno, Warren, Sanders, Obama, Harris, todos ellos deberían al menos 2, 3 veces a la semana compartir los contenidos. Es una cosa que se hace muy poco. En Venezuela, por ejemplo, yo veía, y hay estudios bien serios sobre eso, cómo era así una disciplina instalada en Primera Justicia, una cosa que no se hacía en Voluntad Popular, una cosa que solo se hacía con Henry Ramos en Acción Democrática, pero que en general sí, todos los grandes líderes, todos los grandes voceros de una organización comparten los contenidos del otro, amplían, expanden su comunicación. Hay que enfocarse en el contenido. Esto parece de perogrullo, pero aquí la base es que si no tienes cómo hacer tierra, si no tienes cómo hacer puerta a puerta, si no tienes cómo hacer muchas cosas hoy, bueno, ármate un ejército de contenido, voluntarios, videógrafos, fotógrafos, audiovisuales, editores, caricaturistas, y arma contenido y explota mucho contenido entendiendo cada canal o cada medio social con la lógica con que funciona. No es lo mismo, evidentemente, y esto es de perogrullo, lo que vas a poner en un tweet, que ya es una red que prácticamente es la red del odio, con lo que vas a hacer en el Instagram. Incluso en el Instagram con lo que haces en una historia, con un post. Despliega tus voceros. Yo lo traduzco básicamente al caso venezolano como una estrategia de vocería. Una cosa que muchas veces se nos pierde. Pensamos que la campaña, que la causa solamente es de una persona, solamente es de un líder, y hay una cantidad de gente que está dispuesta y deseosa, además de ayudarte. Tienes que prepararlos, tienes que desarrollar una estrategia de preparación, de contenidos, de entrenamiento y de ubicación de esas voces en canales adecuados para que lleguen a audiencias adecuadas. Planifica una convención virtual. Eso no aplica en el caso venezolano, pero yo diría que hay que generar un manual de activación. ¿Cuántas cosas se pueden hacer desde el Internet al mundo real? Por supuesto, estamos en tiempos de pandemia. Yo creo que eso en algún momento va a caer. Yo soy de los que cree que no hay que hacer muchas cosas hoy en la vida real, en el 1.0. No voy a ser el irresponsable que convoque a hacer otras cosas. Hay que organizar digitalmente. Y eso es una cosa que me lleva a este gráfico que voy concluyendo, donde la gente cree que el social media y las redes sociales, lo digital, es solamente la parte de arriba del iceberg, ¿no? Que es básicamente postear, es poner diseños, en el mejor y el más elaborado de los casos, publicar videos y hacer el community management de eso. No, la campaña digital es
de lo que ven abajo y más cosas todavía que no se ven. Hay que hacer SEO, hay que hacer WhatsApp, hay que hacer la construcción y organización de comunidades. O sea, lo que está detrás de una campaña digital, hablando en serio de cómo se hacen de verdad las campañas digitales, es grandísimo, es interconectado y no solamente requiere grandes habilidades de comunicación, sino grandes habilidades de organización e interacción. Yo con esto voy cerrando, son 10 minutos que pasan muy rápido y uno no tiene tiempo de divagar, pero lo dejo ahí como una provocación para que en las preguntas y respuestas podamos intercambiar más. Muchas gracias a todos y repito de nuevo agradecimientos por la invitación. Listo, 10 minutos con 19 segundos, Eric. Muchas gracias, Edgar. Gracias por esta interesante ponencia. Yo creo que los 10 minutos te dieron para avanzar bastante sobre el tema y dando ejemplos, además, que yo creo que es una cosa que la gente aprecia mucho de un tema como este que se está tratando el día de hoy en la comunicación política. Nuestra próxima ponente, Cristabel Cartaya, a quien le pido una disculpa porque no la presenté de inmediato en el inicio de esta sesión de la mañana de este workshop. Es socióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, máster en Estudios Contemporáneos de América Latina y de la Universidad Complutense de Madrid, diplomado de Análisis y Observación Electoral de la Universidad de Valencia y máster en Imagen y Consultoría Política de la Universidad Pontificia de Salamanca. Asesora, conferencista y docente en especialización en estrategias de comunicación política y digital. Ha trabajado como jefa de comunicaciones y coordinadora de movilización en ámbitos locales, regionales y presidencial en varios países latinoamericanos, entre ellos Panamá, Perú, España, Ecuador y Venezuela. Socio de Mujeres de la Política y miembro de Mujeres de las Américas. Así que, si está lista, iniciamos los 10 minutos justo a las 11:30 de la mañana con Cristabel Cartaya. Hola, buenos días. Un reto, voy a hacer los 10 minutos y me voy a cronometrar porque mis anteriores compañeros han sido disciplinados y no pierdo entonces más tiempo. Como habíamos comentado y como ellos han dado el abrebocas del tema de la estrategia digital en pandemia, la comunicación política necesita definitivamente pensarse en un ámbito digital, ¿no? Y parte de lo que yo quería exponer, parte de la disertación que quería hablar acá, es que la comunicación política, como ya está clarísimo, está yéndose a un campo digital, es cómo ejercemos los contenidos o cómo hacemos comunicación política en canales digitales, ¿no? Y me voy a fincar un poco más en comunicación gubernamental, porque en este periodo de crisis, que es en el marco en el que estamos conversando esta disertación, pues la comunicación gubernamental es la que ha tenido más peso, es la que tenemos mayores ejemplos y la que hemos observado con mayor énfasis en la época de la pandemia. La comunicación gubernamental, y quiero poner esto presente porque es como parte del análisis que quería plantearles, tiene como fin último resolver las tensiones entre las demandas de la ciudadanía frente a las limitadas posibilidades que tiene cualquier gobierno de resolverlas, ¿no? Y nosotros tenemos, cuando hacemos comunicación gubernamental, pues el desafío de buscar hacerle persuadir, digamos, a la comunidad de que las soluciones que nosotros estamos planteando son suficientes, resuelven las preocupaciones básicas que ellos tienen. Sin embargo, cuando pensamos en digital, un poco lo que decía Edgar, normalmente la gente piensa en canales, en Facebook, en que bueno, ahora tenemos que movernos a Twitter, ahora tenemos que movernos a Instagram, pero la comunicación digital, hablar de digital, supone que debemos cambiar la manera en que entendemos la comunicación de origen. No tiene nada que ver. Tiene que ver con herramientas, claro que sí, pero tiene que ver con un punto anterior de reflexión, que es que estamos ahora en una sociedad en red, como hablaba Manuel Castells. Entonces, ya tenemos que pensar los contenidos desde otra lógica, desde una lógica digital, desde una lógica que parte de premisas diferentes para comunicar, para que podamos persuadir a este ciudadano en el tema de la reducción de las tensiones que estaba hablando, o de convencerlos de que nuestras propuestas de gobierno, cuando hablamos electoral, pues habla de sus preocupaciones y tiene que resolverlas. Entonces quería hablar de las 3 premisas, cuando hablamos de sociedad en red, de 4 en realidad, de 4 premisas que debemos tener conscientes, y es el ejercicio continuo que tenemos que pensar cuando generamos contenido o cuando hacemos comunicación en una sociedad digital como la que estamos. Y cuando hablo de hacer
contenidos para una sociedad digital, no solo hablo de hacer contenido para redes sociales, sino que son premisas que debemos tener presentes para ejercer la comunicación en este momento, porque estamos en una sociedad digitalizada. No solo cuando hablamos de comunicación ahora, y lo que intento plantear no es de que solo tenemos que pensar en una comunicación pensada para redes sociales, un poco además lo que decía Edgar, cuando hablamos de estrategias digitales no pensamos solo en estrategia de redes sociales, sino es una estrategia donde pensamos en esta lógica que les hablaba de lógica digital. Entonces, sin ir más allá, ¿cuáles son estas premisas cuando hablamos de una sociedad en red? Estamos hablando primero de cercanía, aunque ahorita todos estamos en una distancia evidente, un distanciamiento social, como dicen acá, todos estamos más cercanos porque ahora todos estamos a un clic, estamos en nuestras pantallas, y la comunicación debe adaptarse a propiciar cercanía, propiciar hablar de tú a tú, a propiciar la horizontalidad. Las grandes narrativas, desde la moral, donde teníamos esta sensación de grandes líderes superiores que nos decían qué hacer, cada vez son menos válidas, cada vez son menos aceptadas, cada vez son menos efectivas para convencer y para crear comunidad, ¿no? Eso por un lado. El otro lado es que la cercanía que demanda la sociedad habla también que cada vez debemos ser más la personalización es mucho más vital para hacer comunicaciones efectivas. Si nos vamos a las tendencias de marketing que hablan normalmente cuando hablan de empresas, en el ámbito empresarial, notamos que la personalización es una variable importante cuando hablan de venta, cuando hablan de funnel. Pero en la comunicación política es realmente importante. Para nosotros siempre ha sido un fin último llegar al votante y explicarle que aquello que le preocupa es algo que nosotros como gobierno o como candidato podemos ofrecerle. Y las redes sociales, el emailing, la segmentación, la big data, las herramientas que tenemos ahora nos permiten llegar a esa personalización, y hay que sacarle el jugo, ¿no? Hay que pensar cómo hacer para llegar a ese votante que tiene esas características especiales y darle un contenido efectivo para hacerlo. O sea, no generar contenido, porque cuando todo esto lo tenemos sin tener estos preceptos presentes, hacemos un post en Facebook, le meten publicidad, y entonces queremos llegarle con el mismo contenido a todo el mundo porque pensamos que digital es solo redes, ¿no? Y debe tener una reflexión anterior a eso. La comunicación ahora cada vez es más fluida, ya la comunicación no nos depende solo a nosotros. Hoy, antes de que DirecTV lanzara un comunicado, por ejemplo, sobre que se había ido de Venezuela, ya todos los que estamos y no estamos en Venezuela ya nos habíamos levantado con la noticia de que ya no tenían el servicio. Entonces, el tiempo y la fluidez de las comunicaciones hace que nuestros centros de comunicación y nuestras estrategias piensen en la fluidez de los contenidos, en cómo adaptarnos, en cuál es el timing para declarar, que el timing social, el timing administrativo cuando estamos en crisis, que no permite que controlemos del todo la comunicación y que tengamos que estar mucho más atentos de cuándo emitir los mensajes, y además de tener la posibilidad de flexibilizar los contenidos para que pues, la comunidad, que es la que tiene la última palabra, pueda pues, adaptarlos y quedarse, ¿no? con ellos. Otro punto importante es que todos los formatos ahora son transmedia. Si pensamos hace 20 años cuando sacábamos un afiche para electoral para ponerlo en las calles, no pensábamos que ese afiche pasara de otro espacio que no fuera los materiales POP. Sin embargo, ahora cuando pensamos en contenido para la política, pensamos que eso puede pasarse a un post, eso es una infografía, pasa para radio, pasa para el periódico, pasa para las redes sociales, pasa para el WhatsApp, pasa para el emailing, pasa para cualquier cantidad de canales y cualquier cantidad de formatos. Cuando pensamos en generar contenido, mensajes para la comunicación política, también tenemos que pensar en la posibilidad del cambio, de la transformación de los mensajes de los diferentes formatos para que en cualquiera de ellos siga siendo persuasivo, interesante para la audiencia. Y con esto pongo un ejemplo que todos lo vemos porque lo siguen haciendo
montón de gobiernos cuando sacamos comunicados de gobierno, ¿no? Que es como el ejemplo básico de qué no hacer en una lógica digital. Cuando sacan un comunicado de gobierno vemos que ponen el mismo bloque de texto horrible en Twitter, en Instagram, en YouTube y en otros ejemplos. Cuando ese mismo contenido puedes hacer o puedes cambiarlo en diferentes formatos para que su mismo fin o su mismo objetivo pueda ser mucho más agradable y mucho más persuasivo cuando lo cambias, ¿no? De transmedia. Esto es creer que digital es pasar de una comunicación analógica y ponerlo en canales digitales, sin pensar que detrás tiene que haber una transformación de la lógica digital al crear contenidos y crear mensajes en esta época. Y por último, el último punto que quiero mencionar, y ya dejo paso para las reflexiones, es que cada vez estamos más interconectados y la pandemia es un maravilloso ejemplo de cómo afecta lo local, afecta lo global. Esta pandemia es evidentemente global, todos estamos en diferentes lugares del mundo y todos estamos afectados por igual por la pandemia. Pero sin embargo, los mensajes políticos que ha ejercido los países en los que estamos son diferentes. Porque responden el problema ha tenido afectaciones diferentes dependiendo del lugar donde estamos, el sistema sanitario donde estamos, las desigualdades en el país, cómo ha estado afectado diferente al problema. Por tanto, cualquier gobierno ha tenido que hacer el ejercicio de pensar un problema global en clave local y en clave local ejercer soluciones a la clave global. La pandemia nos las ha mostrado de una forma espectacular, pero esto puede pasar también cuando hablamos de basura, en un momento municipal. Nadie puede hablar de disposición de desechos sin hablar de calentamiento global o de todos los demás, o de derechos de las mujeres. Digamos, no podemos pensar en problemas globales sin entender su enclave local o al revés, ¿no? De Verusca es tremendamente relevante, ¿no? Porque es la pregunta de qué hacemos con estamos migrando todo a lo digital y qué hacemos con la sociedad analógica. Porque en el caso venezolano, la sociedad analógica es de más del 50% del país. Entonces, esa es una pregunta tremendamente pertinente y te obliga a pensar las campañas en términos que se pensaban probablemente hace 50 años, ¿no? Y encima con las dificultades que tiene la pandemia. Pero efectivamente, creo que esta pregunta se respondería muy distinta si la estamos pensando para una campaña en un país latinoamericano distinto a Venezuela, si la estamos pensando en un país europeo o si la estamos pensando para Venezuela. Pero en cualquiera de las tres distintas situaciones, que son tremendamente distintas cada una, hay que reflexionar sobre cómo haces campaña y cómo integras a las campañas con las poblaciones analógicas. Aún en países como España, por ejemplo, donde tienes unas tasas de penetración altísimas, cercanas al 80%, la alfabetización digital es todavía muy remota en cantidades muy importantes de la población, ¿no? Entonces,